Mi nombre es Gerardo, y si estás escuchando esto, es porque decidí finalmente contar lo que viví. No sé si lo hago para advertir a alguien, para liberar lo que me atormenta, o simplemente porque ya no puedo callar más. Durante 5 años, trabajé como guardia de seguridad en una fábrica que, por razones legales, no puedo nombrar directamente. Lo único que necesitas saber es que está ubicada en las afueras de un pueblo del norte de México, rodeada de cerros secos y caminos de terracería. Casi no hay señal, y cuando cae la noche, ese lugar se convierte en un pozo de silencio, oscuridad y, como descubrí después, cosas que no deberían existir. Entré en ese trabajo porque necesitaba el dinero. Mi esposa acababa de enfermar y yo ya no podía seguir manejando el camión de carga por las secuelas de un accidente que me dejó con un dolor crónico en la espalda. Así que acepté el turno de noche. Tranquilo, sin broncas, me dijo el tipo de recursos humanos, nomás hacer rondas, revisar cámaras y dormirte si quieres, mientras no te falte nada. Me reí en su cara cuando lo dijo, como si fuera una broma, pero pronto me di cuenta que hablaba en serio. El lugar era enorme, pero las instalaciones eran viejas, con más de 40 años sin modernizarse. Apenas unas cuantas luces de emergencia funcionaban bien. Las cámaras, unas sí, otras no. ¿Y las puertas? Bueno, las puertas tenían historia. La primera noche fue normal. Caminé con mi linterna por los pasillos de la nave principal. Me familiaricé con las oficinas, el comedor abandonado, los baños llenos de grafitis. Parecía más una fábrica en ruinas que una planta activa. Pero, a pesar de eso, la línea de producción seguía operando durante el día, con trabajadores que entraban como hormigas al amanecer y se iban a eso de las 6 de la tarde. Después de eso, el silencio era absoluto. Todo cambió en mi tercera semana. Esa noche, recuerdo que eran casi las 2 de la mañana cuando escuché un golpe seco proveniente del ala norte, justo donde estaban las bodegas de archivo. Nadie usaba ya esos cuartos, al menos eso me habían dicho. Me acerqué con la linterna encendida, y juro que escuché pasos apresurados. No animales, pasos humanos. Cuando llegué, la puerta del archivo estaba entreabierta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté tratando de sonar firme. Nada. Solo el eco de mi voz regresando desde dentro. Al empujar la puerta sentí un golpe de frío. Pero lo que vi fue lo que me puso la piel de gallina. Las carpetas estaban tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera arrojado al aire. Hojas por todos lados. Al fondo, una figura parada, inmóvil. Pensé que era un reflejo, una sombra mal proyectada por la linterna. Pero no. Aquello respiraba. No caminé más. Me quedé en la entrada, paralizado. La figura parecía tener un casco viejo, como los que usaban los obreros hace décadas, y su rostro no tenía rostro, solo oscuridad bajo el casco. Una especie de neblina temblorosa. Salí corriendo, lo admito. No me importó dejar las luces encendidas, ni cerrar la puerta. Solo quería alejarme de esa zona. Esa noche no volví a hacer rondas. Me encerré en el cuarto de vigilancia y apagué todas las pantallas menos una, la que daba a la entrada. Al día siguiente, le conté al supervisor. Se rió. Ah, ya viste al del casco. No le hagas caso. Aquí todos lo ven tarde o temprano. Mientras no lo sigas, no pasa nada. Pensé que era un chiste, un tipo de humor retorcido de los trabajadores viejos, pero esa no sería la última vez que lo vería, ni la más aterradora. A la semana siguiente, empecé a notar un patrón. Siempre entre la 1:45 y las 2:10 de la madrugada, la cámara 4, la que apuntaba hacia el ala norte, parpadeaba o se iba completamente a negro durante unos segundos. Cuando regresaba la imagen, todo parecía igual, pero yo sabía que algo pasaba en ese breve espacio de tiempo. Decidí enfrentar el miedo y prepararme. Me llevé una pequeña grabadora digital, de esas de periodista, y la escondí en el archivo, entre 2 estantes. La programé para grabar automáticamente desde la 1:30 hasta las 3:00 am. Esa noche no patrullé, me quedé quieto, nervioso, viendo cómo pasaban los minutos. Cuando terminó el turno, fui directo por la grabadora. No había nada en particular al revisarla. Solo un pequeño detalle me llamó la atención, una respiración suave, entrecortada, como si alguien con dificultad para respirar estuviera muy cerca del micrófono. A la noche siguiente, volví a dejar la grabadora. Esta vez, además del sonido de la respiración, se escuchó un susurro. No entendí bien qué decía. Lo escuché más de 20 veces hasta que, finalmente, logré descifrarlo. No abras la puerta 17. El problema es que, hasta donde yo sabía, no había ninguna puerta numerada así.
Al menos no en los planos que me dieron al entrar. Pero mi curiosidad ya estaba encendida. Empecé a buscar durante las rondas. Me detuve a revisar etiquetas viejas, placas oxidadas, mapas colgados en la caseta de vigilancia. Y ahí la encontré. En un plano desactualizado del año 1987, había una sección clausurada, un nivel subterráneo pequeño con solo 2 habitaciones. Una de ellas, efectivamente, marcada como puerta 17. Conseguí la llave de la reja de acceso al sótano. Fue más fácil de lo que creí. Nadie preguntó. Nadie parecía importarle esa parte del edificio. Una noche, bajé. El olor a humedad era insoportable. Las escaleras crujían con cada paso. No, al final del pasillo había 2 puertas. La primera estaba abierta y solo contenía equipo viejo. Escritorios rotos, cajas vacías, computadoras de los 90. La segunda tenía un número pintado con brocha roja, 17. No la abrí. No esa noche. Solo coloqué la grabadora justo en el marco. La dejé ahí y subí sin mirar atrás. Esa fue la peor grabación de todas. Esa cinta la conservo hasta hoy, pero jamás la escuché completa, porque los pocos segundos que oí fueron suficientes. La cinta comienza con estática, luego, una voz grave, distorsionada, inhumana, dice algo que me puso los pelos de punta. Ya me abriste una vez, Gerardo. Lo que sea que estaba detrás de esa puerta, me conocía. Esa noche no pude dormir. Llamé a mi esposa, llorando, sin saber cómo explicarle lo que estaba pasando. Me dijo que renunciara, que ese trabajo no valía mi salud mental, pero necesitábamos el dinero, así que no renuncié. No todavía, pero empecé a notar más cosas. Huellas en el polvo del pasillo del sótano. Objetos que cambiaban de lugar. Y lo peor, la figura del casco comenzó a aparecer en otros sitios, no solo en el archivo. Una noche, al volver del baño, lo vi reflejado en el vidrio de la puerta de la oficina de vigilancia. No volví a bajar al sótano durante casi una semana, pero la fábrica no me lo permitió olvidar. Cada noche era una tortura nueva. Las cámaras fallaban, los ruidos crecían, y lo peor, el casco. La figura con el casco aparecía ahora casi cada noche en diferentes sitios. A veces, al fondo de un pasillo, a veces, al otro lado de una ventana. Nunca se movía, solo estaba ahí viéndome, o lo que fuera que hiciera esa cosa sin rostro. Empecé a dejar notas a mí mismo. Necesitaba asegurarme de que no me estaba volviendo loco. En cada ronda anotaba los puntos donde lo veía, la hora, la temperatura que sentía. Lo comparaba con las cámaras, pero nunca coincidían. Donde yo lo veía, las cámaras no captaban nada. Solo oscuridad o interferencia. Una madrugada, mientras revisaba las oficinas viejas, encontré una caja fuerte empotrada en la pared de la sala de juntas abandonada. El yeso alrededor parecía removido recientemente, como si alguien la hubiera intentado abrir hace poco, pero no lo logró. La combinación estaba rayada sobre una hoja clavada con una tachuela oxidada. 1987. Al girar el último número, la caja hizo un clic seco y se abrió con lentitud. Dentro solo había una cosa, una llave oxidada, colgando de una cuerda. La etiqueta decía: no usar salvo evacuación nivel rojo. La reconocí de inmediato. Era la llave de la puerta 17. La tomé. No sé por qué. Quizá porque en el fondo ya sabía que tarde o temprano tendría que volver a bajar. Esa noche la figura del casco no se apareció. Fue la primera vez en más de una semana. Pensé que se había ido. Me sentí aliviado, pero lo que no supe entonces era que su ausencia era solo una advertencia. Esa madrugada me quedé dormido, no recuerdo en qué momento, pero soñé con el sótano. Estaba parado frente a la puerta 17 con la llave en la mano. Desde el otro lado algo golpeaba como si estuviera desesperado por salir, pero no me movía. Solo miraba la puerta, y entonces escuché otra voz. Una voz de mujer. Era la voz de mi esposa. No abras, no lo liberes. Desperté de golpe. Estaba sudando. La alarma del reloj marcaba las 2:17, y en la pantalla de la cámara 6, la que nunca captaba nada, estaba él, el del casco. Pero esta vez no estaba quieto, se movía. Y no solo eso, estaba caminando por el pasillo justo frente a la oficina de vigilancia. Y yo no escuchaba nada. Las cámaras no tienen sonido, pero yo no escuchaba ni un paso ni un roce. Salí corriendo, pero cuando abrí la puerta no había nadie. El pasillo estaba vacío. Bajé, con la linterna temblando en mi mano. Todo estaba en silencio, pero en el aire flotaba ese olor otra vez, a humedad, a óxido, a encierro, y la puerta 17 estaba abierta. Mi cuerpo temblaba mientras me acercaba a la puerta abierta. La oscuridad al otro lado era absoluta,
como si la luz de mi linterna se rehusara a entrar. Todo lo que iluminaba se volvía opaco, sin definición. Tragué saliva, di un paso, y luego otro. Cada centímetro dentro era más frío. El aire se volvió denso, casi líquido, como si algo me envolviera, como si cruzara un umbral invisible. El cuarto detrás de la puerta 17 no era tan grande como imaginé. Estaba completamente vacío salvo por una silla metálica oxidada en el centro, y una especie de mancha negra en el piso que parecía sangre muy vieja. En las paredes, rayones, algunos eran nombres, otros eran dibujos, como hechos por un niño. Pero lo que más me inquietó fue una frase repetida decenas de veces, garabateada con desesperación: no dejarlo hablar. Me acerqué a la silla. Estaba atornillada al suelo, y sobre ella una marca, algo parecido a un símbolo tallado con navaja. Un círculo con 3 líneas atravesándolo. No lo entendí en el momento, pero algo en mí me gritaba que no debía quedarme más tiempo ahí abajo. Fue entonces cuando escuché el susurro. Al principio pensé que venía de la radio, pero mi radio estaba apagada. El sonido venía desde dentro de la habitación. No era una voz humana, era como un conjunto de voces solapadas, diciendo algo en un idioma que no entendía. Más que hablar, sentí que esa cosa se metía en mi cabeza. Di un paso atrás, otro, pero cuando giré para salir, la puerta estaba cerrada. Golpeé, grité, nada, solo eco. Y entonces, frente a mí, en una esquina que juraría antes no estaba ahí, apareció el del casco, pero ya no estaba inmóvil. Caminó hacia mí, con movimientos lentos, como si flotara. Y esta vez, traía algo en la mano, una especie de espejo. Vi mi reflejo en él, pero no era yo. Mi rostro estaba pálido, sin ojos. Mi boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero no salía ningún sonido. Era una imagen tan perturbadora que sentí el estómago retorcerse. ¿Qué eres?, pregunté. Sin esperar respuesta, pero respondió, no con palabras, con imágenes. Vi a los obreros de los años 70 encerrando a alguien, o algo, dentro de esta habitación. Lo amarraban, lo golpeaban, lo marcaban con ese símbolo. Escuché gritos, maldiciones, ritual. Era un sacrificio. Encierro deliberado. No por seguridad, no por justicia, por miedo. Vi cómo sellaron la puerta, cómo borraron su existencia de los planos, cómo quemaron los archivos. Pero no fue suficiente. Esa cosa seguía ahí, alimentándose del olvido. Hasta que yo la liberé, el del casco se detuvo a 1 metro de mí. Levantó el espejo otra vez, y esta vez mi reflejo se movió antes que yo. Me sonrió. Y luego, desapareció. La puerta se abrió detrás de mí. Corrí. No miré atrás, no cerré nada. Solo subí y me encerré en la oficina, temblando, sudando, con la linterna apuntando a todos lados. Amaneció sin que me diera cuenta. El supervisor llegó. Me encontró en el piso con la mirada perdida. ¿Entraste?, me preguntó. No necesitó decir a dónde, y desde entonces no ha dejado de venir a verme. Tú lo abriste, Gerardo. Eso ya no se puede deshacer. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Él solo me palmeó el hombro. Ve a casa, habla con tu esposa, duerme. Mañana decides si regresas. Pero ya sabía que no iba a regresar. No regresé a la fábrica. Al día siguiente renuncié por teléfono. No di explicaciones. El supervisor no insistió. Supongo que sabía que ya estaba marcado como él. Volver a casa no fue fácil. Mi esposa notó el cambio en mí desde el primer momento. Ya no dormía bien. Saltaba con cualquier ruido. Me sorprendía mirando por la ventana en las madrugadas como si esperara ver ese casco aparecer en el reflejo del vidrio. Lo peor fue cuando empecé a escuchar los susurros en casa. Primero pensé que eran restos del trauma, alucinaciones, pero una noche, mientras ella dormía, escuché cómo se abría la puerta del patio. Fui con un cuchillo en la mano. Afuera no había nadie, pero sobre la mesa del patio había algo. La grabadora, la misma que había dejado semanas antes en el archivo, encendida, reproduciendo una sola frase repetida en bucle. No dejarlo hablar, no dejarlo hablar, no dejarlo hablar. La apagué y la lancé a la basura, pero no importó. Esa misma noche, la figura apareció frente a la cochera. Ya no solo me observaba en la fábrica, me había seguido, me había elegido. Al día siguiente me encerré a escribir todo esto, no como un diario, sino como una advertencia, porque creo que lo que estaba en la puerta 17 no era un fantasma, era algo más antiguo, algo que se alimenta del miedo, de la curiosidad, de las decisiones que no se pueden deshacer. No sé cuánto más resistiré, ya no soy el mismo, ya no soy el mismo.
A veces me despierto en lugares de la casa sin saber cómo llegué. Mi esposa se fue con su hermana hace unos días. Me dejó una nota. No es tu culpa, pero eso ya no eres tú. Quizá tenga razón. Quizá algo salió conmigo de esa habitación. O quizá nunca salí realmente. Termino este relato con una última imagen. Hace unas horas revisé las cámaras de seguridad de mi casa. En la del pasillo a las 2:03 am se ve una figura parada frente a la puerta de mi habitación. Casco viejo, sin rostro. En la mano, el espejo, y el reflejo no era mío. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. A veces compartir lo que vivimos es la única forma de resistir. Quizá mañana tú tomes el turno de medianoche. Quizá ya lo hiciste. Solo recuerda, si ves una puerta sin número, no la abras. Y si alguna vez sientes que te observan mientras duermes, no te alarmes. Tal vez solo están esperando su turno. Buenas noches. Buenas noches. Y recuerda que hay relatos que solo se atreven a contarse aquí, donde ya no estás solo.